porque yo hablo un poco como el padre de Julio Iglesias, un poquito raro, pero tengo los motivos. Yo he tenido cáncer 2 veces y le he ganado la pelea. Entonces, porque si hay un libro que es recomendable es este, El cerebro optimista, y nunca mejor dicho. Se explican perfectamente el autor. Yo nunca he visto un libro que tenga más fuentes citadas al pie de página, porque se ve que se ha molestado en buscar que le corroboraran científicamente lo que él pensaba. No, porque lo pienso yo. No, eso somos la mayoría de los españoles. Que decimos, sí, porque lo pienso yo, entonces yo tengo la razón. Pero él ha buscado que le respalden las opiniones de otros científicos. Y además ha hecho algo que a mí no solo no me molesta, sino que me ayudó mucho. Muchos dibujitos, para que entendiéramos muy bien de lo que estaba hablando. El tema se las trae. Les quiero leer algo porque lo explica mejor que yo. ¿Sabían ustedes que un solo milímetro cúbico del cerebro humano contiene 10.000 neuronas y 1.000 millones de conexiones? Eso es increíble. Yo siempre he dicho que a mí las neuronas las tengo muy ocupadas con datos que no me sirven para nada. Porque yo tengo la suerte de que mamá y papá cuando me hicieron, entre los ojos marrones, el pelo rubio y la piel morena, me pusieron memoria fotográfica. Entonces eso se lo debo a papá y mamá. Pero claro, acumulo una cantidad de datos que no necesito para nada. Por eso yo soy perfecta para pasapalabras. Pues es un curso de eso. ¿Cómo no lo voy a hacer como debo? Si aguardo una cantidad de conocimientos que no necesito. Todo lo que hacemos, sentimos, pensamos, comienza en el cerebro. Estas conexiones servían a nuestros antepasados para el gran reto de sobrevivir. Claro, el problema de sobrevivir en un planeta plagado de peligros era que no te desamparan. Es decir, tú miras ahora, yo soy una aficionada de los documentales de los dos. Me encantan. Yo equivoqué mi carrera, yo tenía que haber sido documentalista. Me hubiera encantado. Hay 2 cosas que yo he sentido nunca no haber hecho. Jugar al fútbol, porque era lo mío, y haber sido documentalista. En esos documentales, da igual la parte del mundo que sea, o si es el océano o la llanura del Serengeti, el problema mayor es cómo procrear, cómo zampar, cómo comer y cómo que no te zampen, que no te coman a ti. Y nosotros, claro, éramos un bocado muy deseado para los animales hace 3, 4, 5.000 años. Entonces, sobre todo, a mí lo que me gusta es el enfoque del libro. El señor Alonso, el doctor Alonso, dice en un momento algo. Si algo define nuestro cerebro, es su gran facilidad para cambiar. Tú puedes elegir quién quieres ser. Las personas adultas sí pueden cambiar. A mí eso me parece maravilloso. Si te están diciendo todo el tiempo que no le puedes enseñar a un perro viejo nuevos trucos, que te digan todo lo contrario, que tú puedes crear nuevas conexiones, nuevas neuronas y modificar tu actitud y tu vida. Porque en esta vida lo más importante es tu actitud. Si tú no crees en ti mismo, ¿cómo van los demás a creer en ti? Si tú no estás segura de lo que haces, ¿cómo van a estar los demás seguros de que tú hagas lo correcto? Entonces,
es importantísimo. La mayoría de los libros de ayuda pecan de ingenuos y de un montón de palabrería. Aquí hay ejemplos prácticos de lo que tú puedes hacer para ayudarte a ti mismo, pero de verdad, basado en educación científica. Entonces ahora, doctor Alonso, yo quisiera que usted tomara la palabra porque usted sabe más de ese tema que yo. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Vale la pena. Muchas gracias. Y quería empezar, lo primero de todo, agradeciéndote con todo mi corazón tu presencia aquí. Quiero que sepas que te admiro muchísimo. Muchísimas gracias, pero eso yo me lo tomo como un servicio público. No les voy a recomendar un cómic ni que se lean el Lola, aunque sea muy bien para ser entretenido. Pero con esto se pueden ayudar a sí mismos. Y debería ser lectura obligada para la gente joven. Yo, sinceramente, que te parezca que el contenido de este libro pues es un contenido que te haya llegado, para mí es muy importante porque desde luego tú eres un ejemplo total de muchas de las cosas que pongo en el libro. Está no solamente la superación con una grandísima fortaleza mental, sino también el ejemplo de cuando hablo precisamente de ayudar, de cómo cuando ayudamos a los demás estamos generando muchísima felicidad en la otra persona, en nosotros mismos y en el que lo está observando. Esto hay, como bien dices, mi enfoque es muy científico y existen papers que dicen eso. O sea, el que ayuda es más feliz, el que la recibe también y el que lo está observando también. Y en tu caso, como hemos hablado, el que tú hayas tenido la valentía y el ejemplo de exponer y de decir exactamente cómo estabas peleando, como bien has dicho aquí, cómo lo has ganado, ¿no? Con esa fuerza mental, pues ha ayudado a muchísimas personas y de verdad que eres un ejemplo. A mí me hace mucha gracia porque la gente habla de que el corazón está reunido con el cerebro. Señores, el corazón lo único que hace es bombear sangre. Es decir, esto es lo que lo manda todo. Esto es lo que domina, esto es lo que da órdenes, esto es lo que... Y que nos pongas ejemplos prácticos de cómo hacer para cambiar tu actitud, la forma en que te ves a ti mismo. Totalmente, la forma en la que nosotros nos hablamos, la forma en la que nosotros nos decimos las instrucciones y comentamos, eso define totalmente, realmente, quiénes vamos a ser, ¿no? En cada uno de los momentos de nuestra vida, en cualquier momento de nuestra vida. Y además me gusta que te hayas fijado precisamente en lo que considero que es lo más importante, que es la facilidad que tiene el cerebro para cambiar en cualquier momento de nuestra vida. Porque sí que tenemos este punto de, yo ya, claro, a esta edad, con la edad que tengo, ¿cómo voy a cambiar? Yo ya no puedo afrontar estos retos. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. En cualquier momento de nuestra vida, nosotros podemos afrontar cualquier tipo de reto. Y podemos elegir vivir la vida que queremos vivir. Solamente tenemos, por supuesto, que planificar, que tenemos que ver hacia dónde cambiar la actitud. Eso es cambiar la actitud. Cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Pero esto se basa en ciencia. Es decir, que nosotros en cualquier momento podemos comenzar a crear nuevas conexiones neuronales y le podemos decir a nuestro cerebro con los mecanismos que tiene, ahora hablaré los mecanismos que tiene como la parte de las malas noticias y las buenas noticias, ¿no? Porque como muy bien dices, nuestro cerebro está evolucionado para que no nos coma un leopardo por la selva, pero no para estar aquí en este entorno digital, en una selva urbana como esta, ¿no? No le ha dado tiempo a la evolución. No hablemos de lo digital, porque yo le explicaba al doctor Alonso que yo me quedé con la galaxia Gutenberg. Entonces, para mí, todo esto que nos están obligando a digitalizarnos, a trabajar desde casa, yo conozco gente que trabaja desde casa y trabaja más horas que cuando iba a la oficina. Porque además tienen la culpa encima de lo que no están haciendo en la casa.
aunque estén ahí. Y claro, de eso habría mucho que hablar, pero no, dejémoslo y hablemos de lo positivo de este libro. Eso es. Bueno, y claro, tenemos algunos mecanismos que, pues que realmente tenemos que tener cuidado con ellos, aprender a utilizarlos, pero tenemos otros que realmente son muy positivos. Y por ejemplo, cuando nosotros le damos instrucciones a nuestro cerebro de que queremos conseguir algo, el cerebro se pone a trabajar para conseguirlo. Se pone a trabajar, y se pone a trabajar creamos nuevas conexiones, creamos nuevas soluciones. Uno de los papers que cito que a mí me encanta, y esto por favor no es un ejemplo para nadie, hay que ir al gimnasio y hay que sudar, pero si nosotros nos ponemos a pensar en hacer pesas con los bíceps, nuestra masa muscular de los bíceps se incrementa un 10,8%. Lo digo así porque es que hay papers sobre esto. O sea, pensar y concentrarnos en que estamos haciendo pesas nos produce un aumento de la masa muscular. A eso llegan la visualización y las imágenes que nos creamos en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, cómo nos hablamos, como muy bien dices, qué imágenes generamos, qué imagen tenemos de nosotros mismos, todo eso es crucial para nuestra autoestima, para nuestra felicidad, para nuestros logros en la vida. Yo me identifiqué mucho con esa parte del libro, porque yo explicaba y la gente no me creía. Cuando yo, después de haber tenido 9 horas y media en un quirófano, donde le sacaron un tumor de la lengua, no me quedé llena de cicatrices, me dieron 36 sesiones de radioterapia, quimioterapia. No se fueron suficientes quimios como para quedarme calva, pero casi. Yo no podía comer. Sigo comiendo muy mal. Eso sí, el único lado bueno es que no engordo ni afilo. Pero cuando yo salía a la calle y alguien me daba cariño y me decía cosas muy bonitas y me arropaba a la gente, a mí me alimentaba eso. Era como si me dieran comida. Y yo lo veo corroborado. Sí, de hecho, el efecto Pigmalión, que hablo de él en el libro, que se basa en unos experimentos que se realizó por Rosenthal y Jacobson en los años 60, en los cuales lo que hicieron fue, en un colegio pasaron un test de inteligencia y eligieron al 20% de los alumnos y dijeron que los alumnos eran más inteligentes y que... Pero aleatoriamente. Aleatoriamente, ¿no? Dijeron, aleatoriamente se cogió el 20% de los alumnos y dijeron, estos son más listos, seguramente tengan mejores resultados, ¿no? Y efectivamente, los profesores, todo el mundo los trató como que eran más inteligentes y entonces obtuvieron mejores resultados. Pero ¿qué pasa? Que fue aleatorio, totalmente. Y después, al final del curso, se les hizo el test de inteligencia otra vez y realmente su inteligencia se había incrementado. El hecho de que todo el mundo les dijera que eran más inteligentes hacía que su inteligencia mejorara. Entonces, lo que nos dice el entorno, esas muestras de cariño, de amor, esas muestras de ganas de superación, pues nos hace que nosotros vayamos en esa vida. Y lo importante que es para... aquí veo gente joven, vais a tener hijos, o los tenéis ya. Entonces, ¿cómo le habláis a vuestro hijo? ¿Cómo le animáis? Y le dais valía para que ellos se autoestimen. Eso es muy importante. ¿Cuántas personas no habrá que han tenido que ir a un psiquiatra a decirle, no, es que mi mamá decía que yo era tonta? Y claro, eso te marca de por vida. Entonces, todo eso es importante para que sepas comprenderte y estudiarte, y así saber lo que haces. Y además, otra de las cosas que también nos ha demostrado la ciencia, que además es algo que es muy poco intuitivo, porque generalmente pensamos que los grandes cracks de lo que sea, ¿no? Ya sea guitarristas como deportistas y demás, pensamos que están tocados por algo genéticamente increíble y que gracias a eso pues han conseguido lo que consiguen. Y lo que nos dice la ciencia realmente es lo contrario. El genio no nace, el genio se hace. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el entorno
empieza y comienza a decir a esa persona que qué bien toca la guitarra, o que qué bien juega lo que sea, o que qué bien hace las cosas, y ese entorno le apoya. Entonces la persona, cada vez, pues vamos a imaginar que es un niño, cada vez como le dan ese refuerzo, pues practica más, y juega más, y lo cree más. Entonces no hay nada más poderosa que una idea que se nos mete en nuestro cerebro. Pero como decía, lo ponemos a funcionar sistemas que lo que están haciendo, como el sistema de aprendizaje por error de predicción, que estamos diciendo a nuestro cerebro, es importante que este balón entre en la canasta, haz lo que quieras, pero que entre, ¿no? Entonces el cerebro comienza a funcionar y a mover de manera aleatoria los músculos hasta que da con la clave de decir, oye, haciendo esto, realmente el balón entra en la canasta, ¿no? Y muchas veces, pues eso, es de manera aleatoria y la persona inconscientemente es capaz de hacerlo, ¿no? Por eso es tan importante nuestro comportamiento inconsciente, ¿no? Y funcionar, por ejemplo, en los deportes y demás, de forma inconsciente. Pero sí que lo que nosotros nos decimos es crucial para pues, conseguir alcanzar las metas. Como autor del libro, ¿cuál ha sido el mayor descubrimiento cuando al estudiar el tema? Pues para mí, mi historia además es curiosa porque yo también he peleado mucho, he sido muy peleón en la búsqueda de la felicidad. Tengo aquí algunas caras de amigos míos que han sufrido muchos de mis, entre comillas, vaivenes, ¿no? Porque yo estudié lo que tenía que estudiar a nivel racional, estudié una ingeniería en informática, porque era en ese momento lo que tenía más salidas, y luego hice un máster en telecomunicaciones, y me puse a trabajar en empresas pues en Telefónica, en Ericsson, en Microsoft, y con 25, 26, 27 años tenía muy buenos puestos, ganaba mucho dinero y estaba pues en una posición privilegiada, ¿no? Pero tenía un pequeño problema, que no era nada feliz, era tremendamente infeliz. Entonces, todas esas decisiones racionales me habían llevado a un sitio en el cual la sociedad me premiaba con, oye, qué increíble lo tuyo, qué bien vas, pero yo me despertaba y era terriblemente infeliz. No tenía mi vida, no tenía el sentido que yo consideraba que debería tener. Mis emociones no estaban de acuerdo con eso. Y con 28 años lo que hice fue empezar desde cero. Cogí y dije, hasta aquí hemos llegado. Empiezo desde cero y voy a buscar otra cosa que me haga feliz. Y volví a la universidad, volví a estudiar y empecé, pues precisamente pasé de un entorno en el que pues, eran unos trabajos muy impersonales a un entorno en el que yo pues, quería ser, por ejemplo, profesor. Me apetecía investigar y ser profesor. Sobre todo me decidí investigar qué me estaba pasando. Digo, ¿cómo puede ser que todo el mundo perciba que tengo tanto éxito, pero que yo mismo tengo unas emociones que no sean las apropiadas? Y eso es lo que me llevó a comenzar a indagar sobre el cerebro y a estas décadas de estudio que se van a prolongar por toda la vida, ¿no? Usted dice algo muy importante en ese libro, que el aburrimiento es nuestro peor enemigo. Efectivamente. Y que seguir aprendiendo, sin embargo, es muy positivo. Eso es. Aprender, tener una conducta de aprendizaje durante toda la vida es algo que bueno, es realmente un regalo. Sobre todo, teniendo la percepción siempre de que cuando comenzamos a aprender algo, cuando empezamos a hacer algo, no debemos tener miedo a fracasar, no debemos tener miedo a que las cosas no funcionen. Porque es que todas las personas que son expertos en algo, cuando empezaron a hacerlo, hubieron momentos en los cuales eran principiantes. Algunos lo hicieron cuando eran niños y otros lo hacemos cuando somos adultos. De hecho, uno de los ejercicios que pongo es apuntarse a algo en lo cual no tengamos ni idea de hacerlo. Apuntarnos a algo en lo cual seamos unos completos inútiles. Y eso es maravilloso para nuestro cerebro, tener que comenzar a crear esas conexiones. Yo debería apuntarme a un curso de computadoras. Pero tiene que ser, Mayra, algo que te emocione, que te apasione, por ejemplo, a bailar, a lo que sea. De hecho, yo, por ejemplo, pues mira, quiero contar aquí una anécdota que nosotros aquí, yo cuando vivía en Madrid con unos amigos, que también alguno de ellos está por aquí, vivía aquí en la calle Flor Baja, y que es una calle paralela a Gran Vía, y vivíamos ahí un grupo de amigos y teníamos una discoteca enfrente de nuestra casa. Y esa discoteca, pues, ¿qué ocurría? Pues que a veces a las 2 o 3 de la mañana
pues se montaba un jaleo, la gente salía afuera, se pegaban, que no sé qué, que has mirado a mi chica, que tú has mirado mal a mi chico, etcétera. Nosotros salíamos ahí diciendo, bueno, ya terminará y demás. El único detalle que tiene este caso es que la media de edad que había en esa discoteca rondaba entre 75 y 80 años. Y realmente, o sea, esto no pasó una vez, fueron años en los cuales ocurría esto. Lo que quiero decir con eso es que las personas que se ponen límite por la edad o por cualquier cosa deben de saber que hay otras personas que están viviendo la vida que quieren vivir en cualquier momento de su vida. Hay personas que con 80 y tantos años están corriendo maratones. Y hay personas que con 80 y tantos años se ponen como presidente de Estados Unidos, se cogen un avión y están en un día dando 3 mítines a 9.000 kilómetros en el avión. Pero así nos va, ¿eh? Sí. Sí. Ya no voy a entrar en las decisiones que toman, pero sí quiero dejar claro que en cualquier edad, en cualquier momento, los ejemplos de personas que con mucha edad empiezan nuevos proyectos, ponen empresas, ¿no? El coronel Sanders con el Kentucky Fried Chicken, McLaren también a las sillitas. Es decir, los ejemplos que pongo son tremendos, ¿no? Entonces, el caso es que las limitaciones nos las ponemos nosotros mentalmente. Y esto es un descubrimiento científico. Es decir, esto es así. Nosotros nos ponemos limitaciones, ¿no? Hay una cosa que también es como en el libro que se llama el umbral OK. Empezamos a hacer una cosa. Llegamos a un nivel en el cual somos buenos, somos funcionales. Y ya, bueno, pues más o menos lo hacemos bien. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí, mejorar nos supondría mucho más esfuerzo que el que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Como el ejemplo de conducir por Madrid. Pues cuando es que hemos llegado aquí, conducimos por Madrid, empezamos con grandes avenidas y luego con calles secundarias, ¿no? Y ahí ya más o menos nos paramos, porque sabemos ir de un sitio a otro, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que podríamos llegar a conocer pues, la ciudad como la conoce un taxista, ¿no? Pero eso supondría mucho esfuerzo y mucho tiempo. Y nosotros, si queremos dedicarnos a algo y queremos dedicar toda nuestra pasión y energía a algo, podemos romper ese umbral, ¿ok? Ese techo de cristal y llegar a ser excepcionales en ello. Tan excepcionales como nosotros queramos ser. No tan excepcionales como para que eso nos produzca felicidad. Como llegar a cotas que para nosotros sean de excelencia. Ya que has puesto el ejemplo de conducir, si yo saqué el carnet, fue por la actitud de mi padre. Él me iba llevando a donde yo me iba a examinar, el carnet de conducir. Y yo iba todo el tiempo diciendo, no, a mí no me preocupa el teórico, porque yo sé que tengo muy buena memoria. Es el práctico, me van a echar abajo, me van a tirar, no voy a poder pasarlo. Y de momento, pilla un frenazo en el coche, y yo veo que a nuestra derecha hay un camión todo roto, del cual se baja un negro enjuto, muy mayor, y me dice, tú me quieres decir que este hombre, que no tiene tu educación, que no ha tenido los privilegios que has tenido tú, ni la alimentación que has tenido tú, se sacó el carnet de conducir y tú no puedes, lo pasé a la primera. Eso es un ejemplo de cómo me ayudaron. Sí, y sobre todo además te ayudaron mucho a pensar correctamente, a darte instrucciones que sean correctas. Porque si tú te estás diciendo que no vas a poder hacerlo, esto, lógicamente no vas a poder hacerlo, pero esto no es porque lo digamos como si viniese en una galletita, ¿no? Es que le estamos diciendo a nuestro cerebro, oye, no vas a poder hacerlo. Entonces el cerebro empieza a decir, ah, vale, entonces esto no vamos a poder hacerlo, porque yo me lo estoy diciendo a mí mismo. Comienzan a funcionar estos sistemas cerebrales, la parte buena del cerebro de, si quieres conseguir mucho algo, te pones a pensar, a visualizar, a trabajar en ello, el cerebro ya empieza a decir, a destinar recursos. Tú le dices, oye, cerebro, ponte la mente, vamos a decir la mente y el cerebro, ¿no? El cerebro sería como la parte física y la mente lo que estamos pensando. La mente moldea nuestro cerebro. Es decir, lo que nosotros pensamos cambia físicamente nuestro cerebro. Se empiezan a generar una serie de conexiones entre neuronas y otra serie
conexiones empiezan a debilitarse, ¿no? En este caso, hay un camino que está diciendo, tú no puedes sacar el carnet de conducir, no puedes. No, porque resulta que por cualquier cosa te puedes decir cualquier tipo de excusa. Y ese camino es poderoso en ese momento. Pero, por ejemplo, si te empiezan a decir los demás, o si tú mismo te lo repites y le dices a tu cerebro, tu mente le dice a tu cerebro, sí que puedes, vas a poder conseguirlo, lo vas a hacer. ¿Qué ocurre? Que el cerebro empieza a percibir que esto es importante. Y una de las cosas que expongo en el libro es que para el cerebro lo más importante es sobrevivir. Nuestra felicidad le da igual. Y luego, después de sobrevivir, ya piensa en lo segundo más importante, que es procrear, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros le estamos dando al cerebro, le estamos diciendo, oye, esto es muy importante que lo consigamos, el cerebro dice, uy, hay que destinar recursos para esto, ¿no? Te lo repites, lo visualizas, las imágenes que creamos de las cosas, para nuestro cerebro, las imágenes que estamos rememorando, lo que llamaba Damasio la memoria del futuro, lo que rememoramos que no ha ocurrido, para nuestro cerebro es igual que lo que ocurre. Es decir, nuestro pensamiento se basa en imágenes. Si empezamos a pensar en negativo, y aquí está una de las malas noticias que tenemos del cerebro, de esta evolución. En esta evolución, en la que el entorno físico era muy complejo y era agresivo, ¿qué ocurría? Que tener un mecanismo como el sistema default que tiene nuestro cerebro, que es un sistema que lo que hace es ponernos a pensar cuando estamos divagando, pues nos pone a pensar en negativo y nos genera las ANTs, que son Automatic Negative Thoughts, pensamientos negativos automáticos. Eso es un mecanismo que tiene nuestro cerebro para sobrevivir en un entorno hostil, de grandes depredadores, ¿no? Y eso funciona, y a día de hoy funciona. A día de hoy no lo necesitaríamos, pero está ahí. Está ahí eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que luchar contra eso y tenemos que luchar contra las imágenes que está generando ese sistema que tenemos. Es muy difícil que en Madrid nos encontremos con una pantera que nos quiere comer. Es verdad, es verdad. Y además, lo que pasa es que a veces con este sistema que funciona en nuestro cerebro, que aquí sí que voy a... Bueno, no dar las gracias a Irene Villa, que también lo quería decir porque Irene escribió el prólogo y la verdad es que le estoy muy agradecido, así que muchas gracias, Irene. Un ejemplo de resiliencia total y una persona encantadora y maravillosa. Sí que quería, bueno, ahora si os parece luego hablaré de estas estadísticas sacadas del INE, ¿vale? Que son tremendas, pero si os parece ahora hablo de ello. Pero sí quería hablar del funcionamiento del cerebro, en el cual el cerebro, nuestras neuronas se juntan por de forma que crean una comunidad. Una serie de neuronas se juntan mucho entre ellas, ¿no? Y las neuronas luego, esa comunidad, forman un módulo y existen muchas conexiones entre neuronas que se dedican a lo mismo, a la misma tarea, a la misma función, porque nuestro cerebro está muy especializado en las funciones que hacemos. Y luego unas pocas conexiones, eso es lo que se llama arquitectura del mundo pequeño, y unas pocas conexiones entre módulos, ¿no? Existe, por ejemplo, un módulo que igual está el encargado de analizar miedos, por ejemplo, de a ver si hay una pantera por aquí cerca, ¿no? Y hay un módulo realmente encargado de eso. Pero solamente ese módulo se encarga de eso. Y el siguiente módulo es el que se encarga de decir, ahora reacciono porque hay una pantera. Es decir, que esas conexiones entre neuronas están hechas de forma que trate de gastar la menor energía posible. Porque el objetivo del cerebro es sobrevivir. Y consume entre el 25 y el 30% de todos nuestros recursos. Así que, ¿qué ocurre? Que si nosotros, uno de estos módulos, realmente reconoce que hay una pantera, el siguiente módulo es el que se encarga de decir, reaccionemos porque hay una pantera aquí, ¿no? Y el proceso de regular esas emociones que nos está despertando la hipotética presencia de una pantera, ahí es cuando podemos cambiarlo. Porque tenemos que ir a por ese módulo que se encarga de percibir panteras, ¿no? Que las panteras tienen 2 piernas. Efectivamente. No 4. Efectivamente. Entonces, ahí es cuando tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Y la importancia de la atención con intención en el presente, de conocernos, del autoconocimiento, de ser capaz de analizar y comprender las emociones. También hablo pues, bastante del tema de las emociones. Aquí están las buenas y las malas noticias, de saber entender y comprender nuestras emociones para darnos cuenta de que esa pantera de 2 piernas no es una pantera,
y que realmente se rompe a las piernas, yo puedo decir, ¿sabes lo que te digo? Que no te quiero volver a ver nunca, o que cambio de trabajo, o que no vuelvas a estar presente en mi vida. Y lo podemos hacer, pero eso, claro, cambiar eso también es un gasto para el cerebro. Es un gasto en el sentido de decir, tengo que cambiar un hábito, ¿no? Una de las cosas que expongo por aquí es que nuestro comportamiento, y me encanta esto, es inconsciente en un 99,74%. Llegamos hasta el segundo decimal, esto ya es maravilloso. O sea, es decir, que funcionamos de manera automática, casi todo el tiempo, casi todo el rato, para ahorrar, lo de siempre, para ahorrar. Nuestro cerebro es un vago de domado, quiere ahorrar energía continuamente, ¿no? Para sobrevivir. Entonces, nosotros tenemos que con estas estructuras cerebrales que estoy comentando, procurarnos felicidad, ¿no? Y reconocer pues que esa serpiente, ¿no? Esa serpiente del ascensor. El cerebro no está programado, no ha evolucionado para que seamos felices. Efectivamente. Sino para que sigamos procreando y evitemos que nos zampen. Eso es. Y tenemos esos mecanismos maravillosos para que no nos zampen en una selva, ¿no? Pero claro, ahora tenemos que adaptar todo eso, ¿no? Teniendo un ojo en las malas noticias. Comentaba por aquí en estas malas noticias del cerebro, ¿no? Por ejemplo, que nos encantan los hábitos. Que la zona del cerebro responsable de los hábitos está pegada a la de la supervivencia. Y en cuanto vamos a algo que tenemos que cambiar, nos produce miedo, rápidamente vamos al hábito y hacemos lo de siempre. Llegamos al punto de que si tenemos miedo a pasarlo mal por dejar de fumar, ay, qué mal lo voy a pasar por dejar de fumar. ¿Qué es lo primero que haces? Fumar. Es tremendo, ¿no? Porque dices, ¿qué ocurre? Que me da miedo morirme por fumar. ¿Y qué hace el cerebro? Dice, fuma rápidamente, que es tu hábito, ¿no? Entonces, ese cambio, o sea, ese hábito tenemos que cambiar, ¿no? Pero tenemos muy buenas noticias desde el cerebro también, es la neuroplasticidad, ¿no? El cerebro está programado para cambiar. Y si ya entramos en el concepto de neuroplasticidad autodirigida, lo que es que cambiamos hacia donde nosotros queremos ir, hacia lo que nosotros queremos ir. Y realmente podemos cambiar. Hay personas de mi entorno vital. Yo hace 5 años, mi otro gran cambio, yo sigo siendo profesor de la universidad investigando, pero dejé casi todo y puse una empresa, porque me pareció una maravillosa idea dedicarme a la neurociencia y llevarlo a todas las partes de la vida. A la autoayuda, a los deportistas, etc. Y como tengo muy buen ojo para los negocios, lo hice justo antes del COVID. Entonces, seguido todo eso, me quedé en casa y digo, bueno, ahora a ver qué hago, ¿no? Pero curiosamente eso me permitió también... Pues, yo les quisiera decir, por favor, que si hay algo que no entienden o hay una pregunta, porque lo estamos diciendo en unos berenjenales importantes, pues levanten la mano y con mucho gusto el doctor Alonso les responderá. Totalmente. Yo encantado. Y bueno, quería solamente comentar un par de cositas más, porque además yo creo que lo mejor que podemos hacer luego es, pues eso, entrar en un debate, comentar un poquito los distintos aspectos que estamos poniendo. Como bien dices, Mayra, son telas, ¿no? Tienen un contenido muy grande. La ciencia ha estudiado a ver qué nos hace felices. Ha estudiado, y resulta que hay muchas cosas, como estas que ponemos aquí. La risa, el tener la atención en el presente, en el momento, activar el cuerpo, bailar, ayudar a otras personas. Lo que está claro es que esto es como una paella que vamos a hacer y que aquí cada uno tenemos que saber cómo nos gusta. ¿Qué ingredientes vamos a echar a esto? ¿No? Y conocernos es fundamental para decir, a mí me gusta con pollo y con caracoles, o a mí me gusta con, yo qué sé, con rape, ¿no? Entonces, eso es muy importante, el conocer. A mí este capítulo me hizo recordar mucho una cosa que mi abuelita, las abuelitas son muy sabias, me decía continuamente, me decía, no cruces los puentes hasta que no llegues a ellos. Efectivamente. Vive en el presente. Me encanta. Era su forma de decirlo. No cruces un puente hasta que no llegues a él, porque nunca sabes lo que te vas a encontrar. Totalmente. Y además, es eso, cuando llegamos a ese río cruzaremos ese puente. Yo te he de decir que llevo personalmente, toda mi vida adulta consciente peleándome por eso, por estar aquí, en este momento, en el presente. Y yo creo que es algo que es una pelea
que voy a tener toda mi vida y que me encanta pelearla. Y que muchas veces reconozco que salgo, o sea, de hecho, cuando veo que salgo derrotado y que estoy pensando hacia detrás, hacia adelante, con pensamientos, pues eso, de futuro, de pasado, de lo que sea, y me obligo a estar en el presente, esas pequeñas victorias son increíbles para nuestro cerebro, ¿no? Y dices, ostras, puedo hacerlo, puedo decir, no, que voy a estar aquí, que quiero estar en este momento y disfrutarlo, ¿no? Y disfrutar esas pequeñas victorias, pues te dan mucha seguridad para seguir intentándolo, porque esto al final es una pelea como el seguir pensando en positivo o seguir teniendo actitud, por mucho que te caigan palos, ¿no? Te caen palos, ahí podemos tener la opción de tener actitud o no tenerla. Si no la tenemos o empezamos a pensar en negativo, sabemos lo que va a ocurrir. Nuestro cerebro va a ir para allí, hacia esos pensamientos negativos. Si nos hablamos bien, si pensamos en positivo, si vamos en esa línea, además, es que vamos a decirnos a nosotros que podemos hacerlo y vamos a estar mucho más atentos a todo lo que ocurre alrededor. ¿Y eso qué va a hacer? Que vamos a tener más suerte. Vamos a tener más suerte. Porque al final la suerte va a ser científica. Como la intuición es científica, eso todos los neurocientíficos dicen que la intuición es científica. La intuición es esa respuesta emocional que tienes de todo lo que tienes en el inconsciente y que te viene en forma de decir, haz esto. ¿Estás diciendo tú a mí mismo que haga esto? Miquel, sí, hazlo y no lo pienses más. ¡Pum! Ahí está todo el conocimiento que tienes en ese 99,74% de inconsciente, de comportamiento inconsciente que te está diciendo, venga, hazlo. Y curiosamente, la ciencia lo que dice es que cuanto más difícil es la decisión, más importantes son las emociones. Porque más complejo va a ser a nivel racional evaluar todos los aspectos y todas las dimensiones. Entonces, cuanto menos pienses en esos casos, mejor. Cuanto más sientas, mejor. Mejores decisiones tomas, ¿no? Es curioso cuando hablamos de neuroeconomía y de la neurociencia, la economía y demás, los brokers, los que invierten en bolsa y toman las decisiones de manera más emocional, ganan más dinero, toman mejores decisiones, etc. Que los que lo hacen sopesando todas las opciones, ¿no? Entonces tenemos mecanismos para tomar esas decisiones. Y luego en el libro pongo pues también herramientas, lo enfoco de una manera que me gusta que sea práctico, ¿no? Que digamos, vale, todo esto está muy bien, pero ¿qué puedo hacer yo para cambiar? O para cambiar esos aspectos de la vida en los cuales me gustaría afrontarla o enfocarlo de otra manera distinta. Pues aquí están algunas de las herramientas que os pongo. Hay alguna que me encanta, como la de quemar las naves, y lo pongo ahí, digo, una de las formas que yo tuve de quemar las naves, pues estaba tan convencido que lo iba a hacer que me hice tatuajes en los brazos, y la gente alucinaba. Mi familia decía, pero te has hecho un tatuaje, aquí tengo un tatuaje pequeñito. Digo, sí, pero es que me he hecho aquí un león que me ocupa todo esto. Y decían, madre mía, pero tú estás loco. Y digo, no, es que esto para mí significa que hasta el final voy a estar haciéndolo. Que voy a pelearlo hasta el final, por mis sueños, por lo que quiero hacer. Entonces, cuando me miro y lo veo, digo, venga, centrado, por ello, ¿no? A seguir con ello. Y hay otras de estas herramientas que me parecen, pues, más cognitivas o más, por ejemplo, la de planificar. Y planificar me parece muy importante. En una charla que daba Denzel Washington, me encantó que decía que el movimiento sin dirección no tiene por qué ser avanzar, ¿no? Es decir, si tú empiezas a mover, yo por ejemplo a veces a mí me encanta salir a correr por la calle, pero debo tener pinta de hueso porque siempre me viene algún perro y o me muerde o me ataca o llego a casa y digo, me voy al gimnasio. Cuando voy al gimnasio me pongo a correr, estoy una temporada y luego ya vuelvo y digo que me muerdan. ¿Por qué? Porque correr en la cinta sin moverte en ningún sitio se me hace extraño, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo de esto. Movimiento sin dirección, realmente a veces no avanzas. Entonces, saber a dónde quieres ir es muy importante. Y para decir, voy a ir ahí. Y ese ir ahí tiene que ser lo que quieras hacer. O sea, y ahí no hay límite. No hay límite. Quiero llegar a este punto. Y estás diciendo, por un lado le dices a tu cerebro eso, pero luego, por otro lado, planificamos. Vale, pues voy a empezar por aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Es decir, que esa parte de planificar hacia dónde queremos ir, a mí, aunque no sea tan emocional como quemar las naves, o como eso que pongo ahí abajo de fake it until you make it, que es, o sea, si no lo consigues, finge, y haz como que estás fingiendo. Sonríe, ahora sí, es feliz y sigue, soy muy feliz. Pues estar haciendo esto, o sea, de hecho hay un paper muy gracioso que si tú te pones un lapicero aquí y haces así, ya esto te está haciendo más feliz, porque estás moviendo los músculos de la cara que está obligándote a ser feliz. Entonces ya se despiertan algunas neuronas que de manera automática están relacionadas con que haces esto cuando te sonríes. Entonces,
cuando ya estás actuando como si lo hubieras conseguido, es un paso hacia llegar a esa meta, ¿no? Hacia llegar al logro final. Y me gustaría terminar esta parte, si os parece, porque como veis tengo mucho rollo y puedo estar aquí hablando no sé hasta cuándo. La importancia del autodiálogo, lo que decía, el autodiálogo, lo que nos decimos, al final acaba realmente reflejándose en todo nuestro ser, en nuestro ser por dentro y por fuera también, en nuestra salud, ¿no? En las personas que tú nos comentabas que has superado los cánceres. Para superar los cánceres, tener esto fuerte, cualquier doctor, cualquier médico te diría que si tú, lógicamente, no voy a decir que por pensando en positivo te vas a curar el cáncer y que no hagas nada, por supuesto que no. Pero si además de hacer todo lo que dicen los médicos, mentalmente, como dice un psicólogo que conocí hace poco que me encantó, que utiliza la hipnosis para este tema, dice, yo lo que hago es mandar a mis defensas, las mando al ataque. Las mando a todas al ataque, y decir, vete ahí y derrótalo, ¿no? Y mentalmente mandas al ataque a tus defensas, que derrote al bicho, la posibilidad de superarlos se dispara, ¿no? A mí mi cirujano me decía continuamente, tu actitud es el 50% de tu población. Efectivamente. Dice, yo solo te puedo operar, pero después tu cuerpo es el que te cura. Dice, él me decía, yo no te curo, tu cuerpo se cura a sí mismo. Y tu actitud es parte de tu cuerpo. Efectivamente. Pero vamos, esto nosotros todos lo sabemos. Si hablo del efecto placebo, todos sabemos lo que es, ¿no? Y resulta que sacamos una nueva medicina y le damos la nueva medicina para bajar el colesterol a un grupo y a otro, al grupo de control, les damos esa medicina que decimos, esto va a bajarte el colesterol. ¿Y qué ocurre? Que el grupo de control muchas veces le baja el colesterol más que al otro. Porque dice, esto me cura, pues genial, curado. Maravillosamente. No esto lo vemos, es decir, que esto sabemos que funciona así. Y me gustaría, esto lo quería poner como dentro de poco es tu cumple. A mí, yo reconozco que el día de mi cumpleaños es el día más feliz de mi vida. Es que lo estoy programando desde tiempo antes. Soy un auténtico pesado con el día de mi cumpleaños, ¿no? Y yo creo que el día de nuestro cumpleaños tiene que ser un día de celebración, tiene que ser un día de decir, ojo, qué bien que estoy aquí, que estoy vivo, que sigo dando guerra, no que sigo aquí peleando. Y ese día es un día muy importante, pero también el de mañana en el trabajo, este verano, ¿no? Cualquier momento, no hay que esperar a que nos den una noticia triste o una noticia mala, ¿no? Cuando hablas a veces con el entorno y dan noticias pues complicadas, de repente lo primero que se tiene es como tremendas ganas de vivir, ¿no? Eso debemos de luchar por disfrutar de esas ganas de vivir en cualquier momento de nuestra vida. Y muchas veces pensamos en volver atrás y decir, ay, si yo pudiese volver a cuando tenía 18 años, sabiendo lo que sé ahora. Ni para coger impulso. Efectivamente. Y digo, si pudiese volver sabiendo lo que sé ahora, todo lo que le aconsejaría, pues a mí me gustaría verlo desde otro punto de vista. Y decir, a mí lo que me gustaría es que el yo de 18 años viniera a nuestras vidas y nos dijera, pero no tengas miedo, pero atrévete, hazlo, sé valiente, vive con libertad, con ilusión, pero ¿por qué estás poniéndote tantas trabas? ¿No? Esa alegría y ese desenfado con el que muchas veces teníamos en este tipo de edad, ¿no? Y decir, joder, yo no quiero volver a decirlo, quiero que en todo caso ese venga y diga, pero atrévete, hombre, ¿qué tienes para perder? Lánzate, venga, consíguelo, pelea, lucha, dale adelante, ¿no? Y en ese sentido, y quiero acabar con el pensamiento que tenía antes, ¿no? De decir, no hay que esperar a ningún momento para decir, oye, ahora estoy vivo, ahora estoy aquí, y ahora lo que quiero es disfrutar al máximo de todo de mi vida e ir a conseguir lo que quiera hacer, no hacer que la vida cuente. O sea, no aspirar a sobrevivir, aspirar a vivir, correr riesgos en cosas como, por ejemplo, correr riesgos en el trabajo. Hay que correr, hay que procurar intentar alcanzar lo que te pide el cuerpo, lo que tú quieres hacer, ¿no? Ese quemar las naves y decir, es que todas las personas al final, cuando están en su lecho de muerte, dicen, es que no me he arrepentido de nada de lo que no he intentado.
No, yo desde luego, de los cambios que he hecho, del cambio este que hice, es decir, me voy a meter a aplicar en neurociencia en todo lo que pueda, porque me encanta. Jamás me he arrepentido de ello. Salir de la comodidad de la universidad, de la investigación, del profesor, o sea, pues me gusta dar clases, sigo dando clase, pero me encanta esto, ¿no? Esta frase, no sé si es muy tétrica, pero la digo, nunca encontrarás un camión de mudanzas detrás de un coche fúnebre. Me encanta, porque yo aborrezco las mudanzas. O sea, mi chica dice, ay Dios mío, mudanza, ya verás cómo te vas a poner. Y al final yo no hago nada y estoy más nervioso. Todo el mundo, ¿estás bien, papi? ¿Estás bien? Estoy bien. No, vamos, he llevado el boli de aquí a aquí. Pero me pongo muy nervioso y es que es verdad. Nunca encontrarás detrás de un cambio de mudanza, o sea, de un coche fúnebre, alguien que está cambiando de vida. Mientras estamos vivos podemos cambiar. Y os quiero contar una pequeña anécdota que por si algún día me veis que estoy en la cárcel o que realmente dicen, hemos cogido a este loco que está por ahí gritando en la calle. A mí me encanta, como he dicho antes, salir a correr por la calle y tengo un recorrido que yo cuando salgo a correr paso por delante del tanatorio en mi recorrido. Y me gusta pasar por el tanatorio, y cuando paso por delante del tanatorio me vuelvo loco. Estoy aquí, sigo vivo, vamos. O sea, me salen cosas como decir, sigo aquí peleando, alive and kicking, estoy aquí y oye, hoy he ganado esta batalla, hoy la he ganado, estoy aquí corriendo y digo, venga. Y es una maravilla, es como volver a nacer, como cuando nos despertamos volvemos a nacer y cuando paso muchas veces por ahí digo, ¡buah! Venga, lo que se puede conseguir todavía, lo que se puede hacer, ¿no? O sea, seguimos aquí viviendo y quiero acabar con esta frase, porque realmente esto es un descubrimiento, para mí, un descubrimiento, un tatuaje de los del brazo, madre mía. Espero que no me guste mucho más, porque si no... Pero es que tenemos realmente dos vidas. Y es que la segunda vida empieza cuando nos damos cuenta de que solo tienes una. Cuando te das cuenta y dices, ahí va, es que tengo una vida solo. Para mí ahí empieza la realidad de tu segunda vida, de decir, hay que hacer que esto cuente. Para uno mismo, ¿eh? O sea, hay que hacer que para uno mismo cuente. Bueno, pues... si tienen alguna pregunta... Yo, de verdad, si hay un libro que vale la pena, es este. Con eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues, no sé si... Yo sí tengo una pregunta. Por esta vorágine de amor, que sí, por favor. Bueno, has hablado del cerebro, de la neuroplasticidad, de todo. ¿Qué ocurre en la adolescencia? ¿Qué ocurre en el cerebro en la adolescencia para que mucho de lo que hablas, o sea, que todos hemos pasado por hijos adolescentes, que no entendemos el desorden, el cambio, qué se puede hacer o decir ahí, qué ocurre? ¿O qué ha de averiguar la neurociencia? Habría que leer ese libro. Ya, pero aparte, tú te lo lees, pero tu hijo no, y ahí no podemos hacer nada. Yo tengo un hijo adolescente y puedo decir que madre mía, de verdad. Pues ¿qué ocurre? Ocurre que hay nuestro cerebro no evoluciona y se desarrolla todo al mismo tiempo. Entonces hay una zona que se desarrolla antes y hay otra zona que se desarrolla después, como la película de Disney, que realmente de repente tienes, la película se llama Del revés, creo, que habla pues eso, de las distintas emociones que se van teniendo y demás. Los adolescentes tienen un sistema límbico, un sistema emocional muy desarrollado, pero por ejemplo el córtex prefrontal, esto hasta los 18, 19, 20 no se termina de desarrollar. Entonces tienen unas emociones que les cuesta regularlas muchas veces muchísimo y les cuesta aislar, por ejemplo, una emoción determinada, de aislarla en un entorno, como nos puede ocurrir a nosotros, o tener una emoción ahora de frustración. Me ha pasado esto y alguien me ha dicho no sé qué y me he enfadado, he tenido ira y ya está, y demás. Pues nosotros somos capaces de decir, aquí había un estímulo, tenía una respuesta emocional y esa es la que he tenido. Pues a un adolescente igual no es capaz de hacer eso, y tiene un estímulo que le produce respuesta de ira y ira es todo alrededor. Y llega a casa, ira o frustración, o lo que sea, y en un momento determinado, pues tiene alegría, y resulta que pasa de la ira a la alegría en 5 minutos y por cualquier tipo de razón, ¿no? Y es una montaña rusa emocional que nuestra tarea que es acompañarles. Hay un libro que yo estoy leyendo que me encanta, que es Quiéreme cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito.
Y muchas veces yo me repito esa frase, ¿no? Y decimos, muchas veces al final lo único que necesitan es decirle, no te preocupes, te quiero mucho, te agarro físicamente, estoy aquí contigo y ya está, ¿no? Y hay muchas cosas pues que se van a ir poniendo en su lugar a medida que el cerebro pues se van desarrollando todas las partes. Pero el derroche emocional que se produce realmente es abrumador. ¿Alguna otra pregunta? Respecto a lo de los adolescentes, yo siempre digo gracias Fidel. ¿Por qué? Porque la llegada de Fidel Castro hizo posible que yo tuve que madurar muy rápido. Y entonces no tuve tiempo de ser un adolescente gilipollas. Sencillamente no tuve tiempo. Y tuve que crecer apurado. Entonces, desde lo sigo diciendo de persona. Gracias, Fidel. Claro. Sí. No. Yo quería preguntar que estamos, como dices, buscando la autoayuda, intentando todos vivir el momento, vivir el presente, lo mentalizamos, pero claro, qué difícil es eso, ¿no? En una sociedad que yo no sé si ha sido siempre la sociedad así, ¿no? Me parece que la sociedad es como pesimista, o sea, lo que nos mandan son mensajes como pesimistas, o para que tengamos miedo, no lo sé. Entonces, claro, el cerebro optimista, no sé si eso también nos lo va moderando, o sea, esa sociedad que tenemos alrededor que nos genera como miedo, o sea, si también esa nos modera a nosotros, esa elasticidad que tenemos en el cerebro. Pues, gracias, Nadia. Pues esto es muy interesante porque uno de los en el libro dedico un apartado a esto, a decir, desconecta, ¿no? Deja de ver todo lo que te están diciendo, todas las noticias, todo. Cuanto más miedo te despierte, el miedo que lleva al hábito. O sea, hay muchas personas que quieren que sigas haciendo exactamente lo mismo, que no cambies, que no salgas, que sigas haciendo igual. Entonces, yo personalmente llevo sin ver un telediario. Yo antes era consumidor de telediarios, las noticias iban en el coche. ¡Ay, que es en punto! Voy a oír el parte de en punto. Y cada hora de manera enfermiza. A las 4, a las 5 iba en el coche. Bueno, ahora es que, de verdad que ni loco lo pongo. Ni loco, porque ya... Y soy muchísimo más feliz. ¿Qué hago con las noticias? Pues intento, lo que pongo ahí, ver la versión corta y enfocada a lo que realmente a mí me gusta, leer papers de investigación, intentar estar lo menos al día de todo eso, porque sí que es verdad que con todos esos mensajes pues nos están despertando miedo, y cuando nos despiertan miedo nos vamos al hábito. Dice el miedo vende. Claro, y el miedo nos llama la atención, todas estas noticias terribles nos llaman la atención, las noticias de vida y de muerte nos llaman la atención. Pero muchas veces, claro, ahí sale siempre lo que es la excepción, lo que es lo excepcional, ¿no? Pero no sale que la mayoría de las veces, o sea, lo que la gente estamos viviendo, eso no sale realmente ahí. Estos son algunas de las estadísticas que comentaba, esto es de 2018. Imaginaos después del COVID, esto cómo estará, ¿no? Estos son, lo he sacado del INE, de la página del INE, el nivel de satisfacción por comunidad autónoma. Y realmente es preocupante. Porque el verde es muy bajo y el naranja es medio bajo. O sea que la satisfacción con la vida ronda, el 40% de la vida de las personas tiene una satisfacción aproximadamente baja con su vida. Y si miramos sentimientos de felicidad, esto es, por ejemplo, lo azul es lo verde es alguna vez soy feliz, y lo naranja nunca. O sea que esa línea verde llegando al 40 y tantos % en muchas ocasiones, significa que alguna vez tiene sentimientos de felicidad. Y con sentido y propósito de la vida ya es tremenda, ¿no? Estamos igual. El 40% de la gente, pues, en algunos sitios, en Galicia, pues llega a casi el 40%, ¿no? Su vida no tiene sentido. Y esto, cuando nos planteamos esto, cuando vemos esto, yo desde luego tengo claro que tenemos que cambiar. O sea, hay que cambiar. Porque es que realmente tenemos que hacer que cuente. ¿A qué estamos esperando, ¿no? Otra de las cosas que también hablo es de ese sentimiento de cuando me toque la lotería, ¿no? Y ya pongo claramente que la posibilidad de que te toque la lotería es bastante inferior a que te caiga un meteorito.
Entonces, nadie dice, cuando me caiga un meteorito en la cabeza, eso es 1/75.000. Si queremos que nos toque el gordo, es 1/100.000. Esto también es un paper, que me encantó. Entonces, no, nosotros tenemos que ya darle sentido a esto. Y, por supuesto, como muy bien decía antes Mayra, lo que nos dicen de nuestro entorno nos dibujan una realidad que es que si la compramos, pues vamos a fijarnos continuamente en ese tipo de estímulos y de imágenes. Y nuestra realidad va a ser esa. Va a ser que el mundo es un sitio terrible, que el mundo es un sitio tremendo y demás. Pero si nosotros, con esfuerzo, y aunque no lo consigamos, hacemos el fake it until you make it, o sea, si no lo consigues, fíngelo. Si nos fijamos en lo positivo, si empezamos a mirar todos los estímulos positivos que tenemos alrededor, pues no vamos a tener que fingir nada. Es que nos van a llamar la atención todos los estímulos que vemos que están corroborando las ideas que está poniendo nuestro cerebro, porque a nuestro cerebro le encanta tener razón. Ya verás como a mí muchas veces con personas que dicen, yo me pongo en lo peor. Y si me pongo en lo peor, pues luego si ocurre lo peor no pasa nada. Pero si luego pasa lo mejor, pues me alegro. Eso es terrible. Eso es terrible. Te pones en lo peor y entonces está diciendo a tu cerebro, va a pasar esto que es terrible. Y tu cerebro ya está generando las imágenes, ya está pasando el duelo, ya está fastidiado, perdido. Y entonces luego, pues mira, no. O sea, y encima, cuando ocurre eso, ¿qué te dice el cerebro? ¿Lo ves? Si mira, la gente es una no sé qué y una no sé cuánto, y el mundo es terrible y el mundo está fatal, ¿no? Y precisamente el título del libro del cerebro optimista, lo curioso es que a nivel de optimismo, nuestro cerebro prácticamente es igual al de casi todos. Tenemos unos niveles de optimismo muy similares. El tema es el pesimismo, que ahí sí que varía. Y hay personas que se dejan llevar por esos pensamientos, emociones, autoinstrucciones negativas y pesimistas, y entonces, ¿qué ocurre? Que empieza el pesimismo a subir, y eso empieza a modular lo otro. Pero la parte pesimista sí que podemos trabajar sobre ella, sí que podemos decir, no, ¿pero qué va a salir esto mal? Esto va a salir bien, y esto va a funcionar bien. Y luego, si salga como salga, pues ya lo veremos, ya pensaremos, ya sacaremos las conclusiones que sean. Pero hay que ser optimistas y hay que pensar en positivo y hay que ir hacia el logro y hacia la consecución y hacia decir, joder, si es que además es que es gratis, ¿por qué no vamos a pensar de manera optimista para una de las pocas cosas que hay? Todo va a salir genial, todo va a ir bien, ¿no? Y por supuesto, cuando queremos un logro no nos sirve con todo va a ir bien. Todo va a ir bien, voy a hacer esto y esto, me voy a atreverlo, tengo un plan y todo va a ir bien, ¿no? O sea, cuanto más elaborado y esté... Cuando me refiero, si por ejemplo digo, voy a cambiar mi vida, me voy hacia allí, me voy a convertir en... Esto lo vemos continuamente. Personas que, vamos, yo en la universidad lo veo. De repente ves un señor que te viene con la edad que sea. O sea, porque podemos poner la edad que sea. Me han venido con 40, 50, 60, 70 y 80. Me han venido a clase y ese alumno, esa alumna, es tremendo o tremenda. Viene, está todo el día, te explica todo. Oye, profesor, yo no estoy de acuerdo con esto, te dice no sé qué, no sé cuánto. Es maravilloso, estás ahí, no te lo crees, dices, qué gozada, qué inquietud por aprender, por vivir, está en el sitio donde quería estar. Me he atrevido, vengo aquí, lo hago y ¡buah! Lo que disfruta haciéndolo, ¿no? Pero el tema es que, lo que decía antes, hay personas que están entrándose y peleándose porque le han mirado mal a mi chico o a mi chica, porque quieren. Y hay otras personas que están en la universidad porque quieren. Y esa es la clave. El que coge y pasa a la acción. Yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer ya. Y me pongo y lo hago, ¿no? Esa es la diferencia, que también hablo de los 5 segundos. Tengo una idea maravillosa. Tienes 5 segundos, venga. Ha pasado 5 segundos, tu cerebro ha pasado ya a mejor vida. Escríbelo, ponte un recordatorio, ponte a hacerlo, y esto lo voy a hacer, es decir, si lo dejas, se acabó. Yo, mi móvil, soy un enfermo de los recordatorios, y de las estas, y de las... Todo el día me están saltando alarmitas, a esto, lo que iba a hacer, a esto, lo otro, ¿no? Tenemos que pasar a la acción, no nos podemos quedar en la parálisis por análisis. Sí. La neurociencia contempla, por ejemplo, la alimentación, porque se dice mucho que el intestino es el segundo cerebro. Entonces, por ejemplo, para que sea más fácil cambiar los pensamientos de negativos a positivos, una buena alimentación, por ejemplo, tomar probióticos, ¿está contemplado como...? Totalmente. Está totalmente. Yo, de hecho, hablo de ello también en el libro, pero no soy un experto de ello, entonces lo menciono y menciono pues algunos aspectos que son más bien generalidades, pero totalmente está muy relacionado. Al final lo que comemos es lo que somos. Entonces, tener una alimentación que sea proclive a que realmente
pues tu cuerpo esté funcionando correctamente, afecta a todo, absolutamente a todo. Afecta a cómo funciona tu organismo, cómo funcionan tus músculos y cómo funciona tu cerebro. Entonces, yo desde luego me parece uno de los aspectos cruciales. Yo personalmente no sería partidario de pasar al punto de muchas veces de la obsesión con ello, ¿no? Porque puede pasar que al final nos acabe suponiendo pues un pensamiento negativo, es decir, que nos culpemos, por ejemplo, porque no estamos siendo muy estrictos o excesivamente estrictos con ello. Pero yo, desde luego, para mí personalmente me parece que la alimentación es crucial para ser feliz, para tener una vida que, bueno, pues que tengamos unos pensamientos apropiados. Sí. ¿Conoces o tiene tu trabajo lo que ver con la exposición que hay ahora en Fundación Telefónica sobre el cerebro? Ay, pues no, la verdad es que no tiene que ver. ¿De qué es la Pues de todo esto. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ay, qué bien. De cómo funciona el cerebro, de cómo ha evolucionado. Pues, bueno, está aquí al lado, así que habrá que cruzar la calle y entrar, porque, vamos, yo todo lo que sabe... Yo he acabado aquí, que no venía esto, precisamente porque he visto la exposición hace un rato, ¿no? Ah, pues vamos, a mí me encanta, yo todo lo que llega a mis manos sobre el cerebro lo procuro leer. Tengo, pues, muchísimos neurocientíficos, de los cuales, en este libro hay muchísimo de Mariano Sigman, de Gazzaniga, de grandes referentes, y desde luego el cerebro, todo lo que se pueda leer sobre el cerebro es maravilloso. A mí desde luego me fascina, así como me fascina ver que hay cosas esenciales que seguimos sin saber cómo funcionan, como por ejemplo la consciencia, ¿no? Es decir, Gazzaniga dice que es un impulso, ¿no? Como algo que de repente surge por todas las neuronas o sea, la explicación de la consciencia es algo que todavía nos tiene maravillados. Y somos conscientes que vamos a tener que comprender el funcionamiento de la física cuántica. Es decir, está todo muy relacionado. Como decía Mayra al principio, los números cuando hablamos del cerebro son abrumadores. Es decir, tenemos las mismas neuronas que una galaxia de estrellas. Entonces, cada neurona de todas esas se conecta con 1000, más o menos. O sea, empezamos a poner ceros y dices, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿No? En las exposiciones hay una pared, como todo eso, con 5 paneles, que de lejos parece un visillo así, color beige, y son numeritos pequeños, millones, y te hace una pregunta de que en cuánto tiempo un cerebro hace movimientos de pensamiento, ¿no? Y resulta que eso lo hace en un ratito, todos esos, ¿no? Sí, sí, es tremendo. El instinto de la conciencia, que no me salía, perdón. Y efectivamente, o sea, cada día vamos comprendiendo más, pero todavía, y a mí es lo que me apasiona todavía en muchas cosas, es que estamos en pañales en algunas cosas. Al día se calcula que se publican papers científicos entre 500 y 1000 al día sobre el cerebro en journals. Entonces, es verdad que en los últimos años, en las 2 últimas décadas, pues se ha avanzado muchísimo, ¿no? Obama dedicó muchos recursos a estudio del cerebro, también en Europa se han dedicado muchísimos recursos, y eso nos hace pues que cada vez vayamos comprendiendo más, pero lo maravilloso es que en algunas cosas es que yo desde luego animo a todos vosotros, animo a que todo lo que he dicho dudéis de ello, porque realmente hay muchas cosas de las que yo dudo yo mismo, así que, pero sí que vamos pues poco a poco cogiendo pequeños aspectos, ¿no? Y pequeñas evidencias que en el fondo nos ayudan. Y eso es lo interesante, que comprendamos aspectos de cómo funciona nuestro cerebro para no caer en algunas trampas. Es decir, tenemos algunos mecanismos que sabemos que están ahí. Como no lo podemos quitar, comprendámoslo y tengamos herramientas para poder vivir con ello. Como diría Einstein, todo es relativo. Pues sí, totalmente, vaya. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias. Un ejemplar. Voy a comprar